las repercusiones en el plano internacional. Vemos sin lugar a dudas infinidad de medios antisemitas, ¿sí? Y ni hablar de la Corte Penal Internacional, que dio una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y a su vez, también pidió el arresto de 3 representantes, 3, digamos, hombres fuertes del terrorismo islámico como Hamás. Es decir, que la Corte Penal Internacional pone en el mismo lugar a un jefe de Estado, ¿sí?, que, digamos, al terrorismo mismo. Así es. Bueno, para hablar de este y otros temas vinculados con Medio Oriente, estamos en contacto telefónico con Gabriel Ventasgal. Él es periodista, escritor y un especialista extraordinario en Medio Oriente. Te doy la bienvenida, Gaby, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gaby, ¿vos cómo estás? Bien, todo tranquilo. Muy bien. No. Sin problemas. Bueno, me alegro, mejor así. Ahora, escuchaste la introducción seguramente que hacía, que bueno, daba cuenta del pedido o la solicitud por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional a raíz del arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y a su vez 3 integrantes fuertes de Hamás. Bueno, decime cuál es tu primera mirada y cómo ha impactado en Israel este desaguisado por parte de la Haya. Mira, esta organización, al igual que muchas otras relacionadas con la ONU, tiene el problema de que pierden constantemente legitimidad, porque hacen cosas que son políticas y no profesionales. Por ejemplo, si la UNESCO decide que nunca existió la vida judía en el Monte del Templo, cuando cualquier historiador y arqueólogo sabe que es así, entonces lo que haces es perdés legitimidad de la organización. En otras palabras, quedás como un imbécil. Entonces, esto es lo que ha pasado ahora. Lo que pasa ahora es que de pronto toman una decisión que es totalmente política. Te vuelvo a repetir, es política y no legal, y quieren hacerlos creer que es legal. Y te puedo decir por qué no tiene ni pies de cabeza desde el punto de vista legal, si te parece. Sí, por supuesto. Mira, vos no tenés, para poder intervenir en un asunto como este, tenés que tener legitimidad legal, o sea, tenés que tener una jurisdicción sobre el territorio. Y para eso Israel tendría que haber firmado la adhesión a esta convención. Se llama el Acuerdo de Roma. No firmó, y no firmó justamente por esto, para evitar este tipo de situaciones. Entonces, él no firmó un acuerdo de convención, de todas formas, dice las Cortes que tienen derecho. Segundo, existe el principio de complementariedad, y es que tú no puedes juzgar a un Estado que tiene un sistema judicial de prestigio. Israel tiene un sistema de judicial de mucho prestigio. Entonces vos te puedes meter en algo que el Estado mismo, si una persona violó algún tipo de ley, entonces el Estado lo puede corregir. Vos ni siquiera le estás permitiendo a ese Estado corregir, si es que pasó algo, si es que no te lo inventaste. Y tercero, decirle que Israel está matando de hambre a los palestinos es inventarte la ley, porque en ninguna guerra vos estás obligado a alimentar a tu enemigo. Vos lo que estás obligado es a permitir el paso de comida si es que la comida entra, pero no estás obligado a alimentar a alguien que te quiere asesinar. No, pero ridículo, a ver, ¿verdad? pero la problemática no es de Israel contra Palestina, la problemática es de un Estado democrático, que es la única democracia que hay en Medio Oriente, combatiendo los ataques constantes para con Israel del terrorismo. Están combatiendo al terrorismo, no a Palestina. Sí, pero si vos sos un español, como es Sánchez. No, pero él es de izquierda, y vos me conocés. Y es un subnormal. No, está bien, además. pero si vos sos un tipo... Claro, si vos sos un tipo como Sánchez y vos simpatizás con el terrorismo o no lo entendés, en el caso de Sánchez, no sé qué es si por maldad o por ignorancia, entonces todo esto que estamos diciendo ahora no lo entendés vos, porque no es parte de tu cultura, de tus valores.
Entonces, lamentablemente, Sánchez no es el único. Tenés a tipos peores todavía, como imagínate un tipo como Petro. Bueno, Y más o menos, bueno, lo que pasa es que no son pocos, ¿viste? A tipos así los tenés, a ver, esta enfermedad que yo la llamo de manera moderada, mucha gente atontolinada. Entonces, cuando vos te tanto atontolinados, dando vuelta por ahí, y es un problema, porque en general los atontolinados a veces tienen poder como para poder decir que alguien tiene que ser detenido por crímenes contra la humanidad cuando no cometió. claro, ahora, ¿qué crímenes de lesa humanidad, según lo que intenta destacar la Corte Penal Internacional, comete Israel cuando en rigor está atacando a una célula terrorista, la cual utiliza como estrategia entrometerse en aquellos sitios, en aquellos lugares donde conviven civiles, que nada tienen que ver? Bueno, el argumento más fuerte es que jamás les dijo, incluso el otro día estuve discutiendo con una periodista argentina con respecto a esto, jamás les dijo que murieron ya 35.000 personas y todos son civiles inocentes. Entonces, eso es argumento suficiente, supuestamente, para algunas personas para decir que eso es un crimen de guerra. Está bien, pero Entonces, esto proviene de una célula terrorista, de una organización terrorista. ¿Vos le creés a una organización? ¿Quién le puede creer a una organización terrorista? Y aquel que tiene prejuicios. Te voy a contar una historia. Resulta que en la Edad Media se acusaba a los judíos de asesinar niños y sacarle la sangre para hacer pan de Pascua. ¿Está bien? Ahora, llamaron a un investigador y nombrado por el rey, que estableció que era mentira, que los judíos no toman sangre y que está prohibido por el judaísmo la sangre humana y que era una costumbre alemana. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿vos te pensás que eso evitó que Lope de Vega escriba una novela en base al niño que había sido asesinado para sacarle la sangre? ¿O que miles de europeos sigan pensando que los judíos asesinaban niños? ¿O que hoy alguien diga que los israelíes matan a niños por deporte? Que es lo mismo que la Edad Media, pero actualizado. Cuando una persona es irracional y cuando una persona tiene prejuicios, por más que vos le demuestres en la cara, mirá, papi, lo que estás diciendo es puro prejuicio, y no te lo va a creer porque el prejuicio ya está instalado. Y como bien decía Einstein, es más fácil desarmar un átomo que desarmar un prejuicio. Entonces, si jamás te dice 35.000 y a vos te educaron que los judíos asesinaron a Jesús, y entonces vos también pensás lo mismo que te acabo de decir ahora. Ahora, qué interesante, porque no mucha gente lo sabe, lo que traes a colación. ¿Podés destacar, porque la mayoría de los cristianos sostienen que el pueblo israelí o los judíos han matado a Jesús? ¿Podés desarticular ese mito? Ante todo, ahora tenemos en cuenta una cosa, que la mayoría de las iglesias católicas dicen que es una acusación infundada y además asumen que hay relación entre las cámaras de gas y esta acusación. Entonces el mundo hoy católico, principalmente cristiano, te dice no, eso era un pensamiento que nos hizo mucho daño a nosotros como iglesia, y en el Concilio Vaticano II volvieron a reafirmar que los judíos no pueden ser acusados de ese deicidio, que es uno de los pilares de la acusación de antisemitismo. Ahora, desde el punto de vista histórico, la acusación de deicidio no tiene ni pies ni cabeza, porque los judíos no se reunían en Pascua, y menos el Sanedrín, o sea que no puede haberse formado el Sanedrín. Los judíos no tenían ningún tipo de derecho a asesinar a nadie, eran los romanos. Y si los judíos iban a matar a alguien, le lanzaban piedras, no lo crucificaban. ¿Está bien? Y además, fuera de eso, en la cruz de Jesús dice INRI, significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Sí. Y declararte rey no es un pecado para los judíos. No te matan por declararte rey de nada. Es una ofrenda contra los romanos, es una acusación de sedición. Entonces la acusación no tiene ningún tipo de pie ni cabeza. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando nació el cristianismo, acusaron a los judíos porque era una forma de eliminar la competencia, y además los romanos eran quienes gobernaban. No van a acusar a los romanos de algo cuando ellos son los más poderosos. No tenía ni lógica. Entonces la acusación de deicidio fue uno de los pilares del antisemitismo, y hoy una persona
en el pasado, que la católica solía ser antisemita, y hoy no es así. Los principales católicos no son antisemitas, y el mundo católico en general no es antisemita. Hay resabios todavía de antisemitismo, pero los principales promotores del antisemitismo hoy los vas a encontrar en la prensa. Es principalmente, por ejemplo, la televisión española, BBC de Londres y demás, que tiene una agenda, o France 24 en español, que tiene una agenda claramente antisemita. Vas a encontrar también a la inmigración musulmana en Europa, que fomenta el antisemitismo, lo vas a ver también en las universidades estadounidenses, y lo vas a ver especialmente en la extrema izquierda. Hoy, lamentablemente, la extrema izquierda ha perdido su brújula moral y vas a encontrar grandes antisemitas entre la extrema izquierda. De hecho, es una de las razones por las cuales Pedro Sánchez hace lo que hace, porque él tiene una alianza de descarriados, Sumar y todo eso, que es una jauría. Terroristas. Entonces es lógico que esa jauría sea antisemita. Claro, son gente que, escuchame cosa, son gente que en ese sentido le doy la diestra a Milei. Son gente que el único lugar en donde el socialismo ha triunfado es en Israel, donde teníamos kibbutzim, que durante un tiempo tuvieron éxito, pero no hay ningún país en donde el socialismo haya triunfado. Eso está claro, y mataron a más de 150 millones de personas. Sí, si vos por ejemplo, la gran inspiración del socialista, la Unión Soviética o Cuba, o sea, también me causa gracia cuando alguien dice, estuve varias veces en Cuba, dice, no, la educación en Cuba, la medicina en Cuba. Macho, si vos decís eso es que nunca estuviste en Cuba. Porque conozco amigos míos que tienen hijos en las escuelas de Cuba que los profesores no van y le ponen un cassette y esa es la clase. Y ojo, no una película que va por internet, sino le ponen un VHS, ¿viste los viejos? Sí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Claro, no, por supuesto. No, está claro. Esto tiene que ver con el paso del comunismo, que ha arrasado absolutamente con todo, y bueno, fue un modelo que fracasó en el mundo, que todavía lamentablemente tenés adeptos, no entiendo bien por qué. La verdad que no entiendo bien por qué, pero bueno, viste, es imposible entender lo inentendible, ¿no es cierto? Como es inentendible también esto de Pedro Sánchez, ¿sí?, anunciando la decisión tomada, podríamos decir, de manera conjunta con Irlanda y Noruega y otros países también que van a hacer exactamente lo mismo, que tiene que ver con reconocer a Palestina como Estado. La pregunta es por qué lo hacen. Bueno, claro. Yo creo que en parte porque una de las razones, es que en general un gobernante de extrema izquierda que no tiene éxitos dentro de su país, entonces le sirve mucho transformarse en un paladín de la justicia. O sea, si vos no tenés ningún tipo de éxito en tu país, y por ejemplo Petro en Colombia, y es importante que te transformes en alguien que no sos, o sea, soy el paladín de la justicia aunque sea hago política exterior. Debido a que Sumar, y tanto Podemos como Sumar, reciben apoyo, especialmente de Irán y de otros lugares, tienen que cumplir una cuota de maldiciones en contra del Estado de Israel. Entonces, si vos tenés una alianza y estás sostenido por Podemos y Sumar, y bueno, es probable que digas frases como la que acabas de decir. Y además, digamos que España no tiene una tradición de comprensión del terrorismo de forma cabal. En el año 2004, Aznar envió soldados españoles a Irak. Y Al-Qaeda, o sea, en ese momento Ansar al-Islam, les hizo un atentado muy grave, terrible en Atocha. Ajá, exacto. Y la decisión de Zapatero fue sacar a los soldados españoles de Irak. Ahora, si vos sos Al-Qaeda y ves esa reacción del gobierno español, ¿vos qué pensás? ¿Que el gobierno español es fuerte o que es débil? Muy débil. Que derrotaste, y bueno, no es la primera vez que pasa eso con España. Entonces yo no espero que España comprenda el terrorismo, sí espero de Israel que tome las medidas necesarias para dejar de ayudar a España en algunos aspectos que son fundamentales para la seguridad de los españoles. Por ejemplo, solos, en otra palabra. Déjalo ahí. Lo que te quiero decir es que el Servicio de Inteligencia de Israel ayuda a sus aliados todo el tiempo,
Sí. para que no sufran sus propios civiles, porque entiende mejor el terrorismo islámico de lo que entiende el gobierno español y la Fuerza de Seguridad de España, porque vivimos con eso todo el tiempo. Entonces yo considero importante que si España toma las medidas que toma, Israel no tiene por qué protegerla a España, no tiene por qué protegerla. Y hoy en día, para decirlo bien claro, España le vende a Israel 2.300 millones de dólares anuales, Israel le vende 1.100. Lo que pasa es que Israel le vende cosas de gran calidad tecnológica. Israel puede comprar autos en otros países, puede comprar en Francia, en Alemania, en Italia, no necesita España. ¿Quién necesita más hoy? Perdón que te lo diga así, ¿España o Israel? España. Y España necesita más Israel, más porque Israel necesita España. Claro. Y por lo tanto, tenés ganas de hacerte el gallito. Tiene razón lo que dijo el ministro de Exteriores de Israel. Se terminan los días de la Inquisición y de la persecución de los judíos. El Estado de Israel no va a hacer lo que España quiere. Ahora, con respecto a Irlanda y Noruega, ¿me puedes decir por qué toman la misma decisión en torno a a España de querer de alguna manera, ¿sí? Destacar que quieren conformar el Estado palestino o están alineados, ¿sí? Esta decisión precisamente de reconocer a Palestina como Estado? Es que vienen de otras razones. Irlanda tiene una tradición antisemita fuertísima y un gobierno que pide acciones de ese estilo, y Noruega está convencidos que esto promueve la paz. El problema es que Noruega fue el garante de los acuerdos de Oslo. Y ahora, el acuerdo de Oslo decía que se podía llegar a 2 estados a través de negociaciones y no de forma unilateral. Ahora, si vos sos el negociador y sos el mediador y haces todo lo contrario que te comprometiste, y te metes en un problema porque tu imagen cae. Pero la verdad es que Noruega no tiene las mismas motivaciones que España y de Irlanda, No tienen las mismas motivaciones. Irlanda, ¿por qué decís que es un país antisemita? Comentanos los fundamentos, comentanos, porque yo lo desconocía. Es un país muy católico, tradicionalmente, muy católico, y un país en donde está muy desarrollada esa sensación de que hay buenos y malos, porque ellos son los buenos y los pobres y los sometidos ante los imperios, especialmente Gran Bretaña, y por lo tanto ellos consideran que como ellos son los débiles luchando contra el poderoso, los palestinos son los débiles luchando contra el poderoso, que es Israel. O sea que se sienten identificados con la causa palestina desde finales de los 60. Y además súmale eso un antisemitismo muy profundo al ser un país muy católico también. Ebrahim Raisi, ¿sí? Ex presidente de Irán, como bien sabemos, falleció en un accidente, en un helicóptero, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿vos me podés dar una pequeña radiografía de quién era Ebrahim Raisi y hoy quién lo suplanta? Pero ante todo, vos tenés un sentido del humor muy desarrollado, querido. ¿Por qué? En las redes sociales, en las redes sociales por acá circulaban que lo había matado 2 agentes del Mossad. Así se reía la gente acá, ¿verdad? Imagínate que estamos hablando del presidente de un país que es el país principal enemigo, que está detrás de los 2 atentados del 7 de octubre y demás. Entonces, ¿cuál era el chiste que decían acá, que circulaba por internet? Era un meme que decía que, ¿viste cómo está Eli Cohen, el espía de Siria? Sí. Bueno, sí, que lo había matado helicóptero. No. ¿Está? Te lo juro. Ese es el primero. Y el segundo... Hay una película de Eli Cohen. Claro. Entonces, este era helicóptero, y después que lo había matado otro, que decían, es un tal Iván. O sea, no. Es un tal Iván. Entonces, nada, lo cierto es que... Pero se estrelló en el helicóptero, ya está. Claro, por lo visto fue un accidente, y si fue un tema de ajuste de cuentas, no tiene que ver con el Mossad, tiene que ver con un tema interno más que nada. Primero, estamos hablando del presidente. El presidente no decide, es el que administra el país. Claro, es el ayatollah, radical, pero muy radical. El que decide. Claro, el ayatollah es el que gobierna. Claro. ¿Ok? Entonces el ayatollah es el que decide, pero los que administran el país es el presidente y su parlamento. Ahora, el presidente tiene mucha influencia, pero por ejemplo, temas como la vestimenta de las mujeres. Él decía que, imagínate, ¿no? Una mujer que estaba sin velo era lo mismo que ir desnuda por la calle.
Entonces te imaginarás que las mujeres bajo Raisi no estaban muy felices y de hecho una chica kurda fue apaleada hasta que la mataron. Entonces influye mucho la figura de Raisi dentro de la interna. Ahora, ¿qué lo suplanta? Por ahora nadie, es un gobierno momentáneo porque a fin de junio va a haber elecciones y probablemente va a salir elegido el hijo de Ali Khamenei, porque Ali Khamenei tiene cáncer de próstata prolongado y es probable que la palme en cualquier momento, hay que buscar un reemplazante. ¿Khamenei es el ayatollah actualmente? Claro. Ajá. Claro. Y lo que quiero consultarte, bueno, sabemos que Irán es un estado terrorista. ¿Cuál es el perfil de Khamenei en este caso? Ali Khamenei es un duro, en serio, quiere llevar a Irán a capacidad nuclear, amedrenta y amenaza a los países de la región de manera muy seria, y no quiere cambios sustanciales cuando estamos hablando de una población, la población persa, que es mucho más progre que el gobierno. O sea, que el gobierno es ultra religioso y la población de Irán es bastante tranquila, o sea, es bastante pro-occidental, al revés de lo que la gente piensa. Uh-huh. O sea que la problemática radica pura y exclusivamente en el ayatollah. Digamos que el común de la gente... No es así. A ver. Es así. El gobierno es un gobierno muy conservador. Radical. La población es mucho menos conservador. Y tienen una guardia revolucionaria que mantiene a los ayatolás en el poder y quieren expandir el chiismo para asegurar su supervivencia, pues son el 15% del Islam, mientras que todo el resto del mundo musulmán es sunita. Como ellos son chiitas, creen que lo mejor es expandirse. Entonces tienen un grupo de expansión ideológica que se llama las Fuerzas al-Quds. Y estas Fuerzas al-Quds son las que están metidas, entre otras cosas, en atentados terroristas por el mundo. Okay. Entonces así se mantiene el régimen. La gente claro, no vive bien, pero ellos desarrollan armas. Está claro. La última, Gaby, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Siempre es un gusto escucharte. Comentame a raíz del último incidente. Bueno, en el día de ayer ocurrió, en primer término hay que destacar que el grupo terrorista Hamas comenzó a bombardear a Israel, o por lo menos lo intentó a través del lanzamiento de misiles. Luego Israel contraataca. Y hasta donde tengo entendido, porque, ya te digo, algunos cuantos medios son antisemitas, entonces me gustaría que me lo cuentes vos con la objetividad que te caracteriza. ¿No es cierto? Lo culpan a... ¿Qué es lo de Rafa? Claro, lo de Rafa. Contame. Todavía no está claro qué pasó, porque puede ser que lo que haya pasado, como otras veces, es que hayan tenido explosivos en las carpas, en las tiendas donde habían desalojado. O sea, se esconden a propósito de otros civiles. En otras ocasiones Israel atacó, especialmente para matar a 2 líderes de Hamas importantes, que fue lo que mataron ayer, y parece que se incendiaron carpas, puede ser por un error haberse incendiado armas de ellos. Pero todavía están investigando. De todas formas, el país va a aparecer 50 muertos, todos civiles y demás, y después se va a averiguar qué fue lo que ocurrió exactamente, y probablemente el país no va a decir absolutamente nada. A ver, ¿sabes qué estoy leyendo? Que el nuevo presidente, que el nuevo presidente de Irán elogió el ataque de Israel en Rafah. A ver, el nuevo presidente de Irán se estrenó con un discurso elogiando el ataque a Israel. Ya me parecía, no, había leído mal. A Israel, está bien, bueno. Te iba a decir, claro. Te iba a decir que si alguien dice algo así, que deje el alcohol, pero vos sabés que entre radicales islámicos el alcohol está prohibido. Está prohibido. Que sería imposible que mezclar vodka con esa declaración. Ahora, lo que sabemos es que ya la Unión Europea, un tal Josep Borrell, ¿puede ser? ¿O Borrell? ¿Lo tenés? Bueno, Borrell. Bueno, sí. Sostuvo que la reacción de Israel es una agresión, sí, totalmente injustificada y extrema. ¿Qué decís al respecto? Ok. Debe tomar lo mismo que la ayatollah. No, pero es increíble, realmente es increíble, porque la Unión Europea... Acordate que el antisemitismo es un fenómeno europeo, ¿está bien? Bueno, entonces no debería asombrarnos, es un fenómeno europeo y no hay que tomarlo como lo que es. Bien, Gaby, te agradecemos infinitamente, fuiste muy, muy claro y está bueno que hagamos docencia,
¿no es cierto?, que hagamos docencia para erradicar de una buena vez por todas el antisemismo, ¿sí? Y fundamentalmente, nunca igualar a un Estado democrático en la lucha contra el terrorismo, ¿sí? Porque no es una cuestión, y a mí me quedó muy grabado, me lo has dicho siempre lo has comentado, que esto no tiene que ver con una cuestión de territorio, que tiene que ver con una cuestión de religión, y ahí entramos todos. Así es. Oye, me las tomo que me las están... mi canal de televisión me está insultando. Dale, me parece bien, te lo mereces. Un beso grande, Gaby. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Chau. Bien, lo escuchabas a Gabriel Ventasgal.